Muy bien, gracias, Alonso. Bueno, hemos visto solamente los primeros 2 minutos, pero te animo a que te puedas meter en internet y que puedas ver el programa entero, que repito, creo que duraba 20 y tantos minutos, no es muy largo y es muy interesante que podamos también, ¿por qué no?, estar informados acerca de estas, iba a decir nuevas tecnologías, pero no son tan nuevas. La verdad es que son muy antiguas, muy antiguas. Quiero invitaros a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Si no te importa, Esther, ¿me puedes proyectar la primera imagen del Power? Gracias. En esta mañana quisiera que pudiéramos pararnos en los siguientes versículos. Ya la semana pasada vimos los del 7 al 11 y en esta mañana vamos a centrarnos en los versículos del 12 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hace unos días no solamente vi este vídeo, sino también vi a un experto en la IA, la inteligencia artificial. Decir que evidentemente toda esta tecnología tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Y él decía que llegará un momento que no creo que esté muy lejos, llegará un momento donde ya no sabremos si lo que estamos viendo es verdad o es falso. Estaremos viendo un vídeo, por ejemplo, y nos preguntaremos, ¿será real esto o es una imagen generada por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías? Yo reconozco que ya estoy viendo cosas por internet que ya empiezo a dudar. A mí me gustan mucho los documentales de animales y a veces veo algunos que siempre me lo había creído, pero últimamente estoy viendo algunos que digo, uy, ya tengo dudas si realmente el león dio ese salto y se comió a la gacela de esa forma o esto lo han adaptado. Tengo dudas. Como hemos visto en este inicio de este telediario, a veces ya uno no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y da igual que seamos expertos en la materia, los que lo puedan ser. Lo cierto es que es tan fácil disfrazar la verdad. Esta tecnología nos permite, como decía Pepa Bueno, y luego lo seguirá diciendo, nos permite alterar, fabricar realidades que comprometen el hoy y el mañana. Todo puede modificarse. Pero hermanos y hermanas, que nadie se asuste. Yo sé que a algunos les preocupa esto, le da cierto temor todas estas novedades. Pero si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 3, ya allí en cierta forma tenemos al Padre, al gran promotor de la IA. Lo artificial es algo que es mentiroso, falso. No solamente el promotor, el padre de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia angelical. Allí está el diablo, Satanás, que aparece en el huerto del Edén y distorsiona, coge la verdad divina y le da otro toque de tal manera que ya uno se plantee,
¿será verdad esto o lo que me dijo Dios? Claro, cuando uno mira al árbol y ve su fruto y dice, pues la verdad es que es codicioso, es agradable. Yo estoy convencido, hermanos y hermanas, que todos los árboles que había en el Edén, no solamente este al cual Dios prohibió a Adán y a Eva que tomaran de su fruto, todos eran realmente hermosos. Todos. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo absolutamente. Pero allí apareció el diseñador de la inteligencia artificial. Con que Dios os ha dicho, no, esto no es así. Y Él mezcló la verdad con la mentira, de tal forma que aquellos dos primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron engañados. No hay otro como el diablo para engañar. Tú y yo podemos engañar y podemos ser incluso hasta buenos en esto, pero no vamos a superar al diablo, a Satanás. Él es mucho mejor que nosotros. Él ha utilizado una serie de artimañas a lo largo de la historia del ser humano que le ha ido muy bien, muy bien. Por eso Él no cambia de estrategia. ¿Para qué va a cambiar? Si esto le va estupendamente. Tenemos un pasaje que hemos leído en esta mañana, que en cierta forma comienza, está unido obviamente a lo que ya vimos la semana pasada, está unido lo uno a lo otro, Y ya en el primer versículo, en cierta forma, encontramos el dilema que tenían los adversarios de Pablo. Recordemos, la semana pasada decíamos que Pablo fue un hombre que cuando estuvo en Corinto, 1 año y 6 meses, él decidió, aunque ya había explicado, había enseñado claramente que los obreros, los misioneros, los pastores, aquellos que se dedican exclusivamente a la obra de Dios, tienen el derecho a ser sostenidos económicamente por la Iglesia. La Iglesia tiene una responsabilidad, la de sostener económicamente a sus obreros, a sus pastores. Esto es bíblico. Hay gente que intenta modificar esto, dice, es que realmente esto no es del todo así, esto es lo que enseña la Biblia. Lo que pasa que cuando Pablo estuvo en Corinto, y también decíamos la semana pasada que en Éfeso y en Tesalónica, él voluntaria, personalmente decidió renunciar a ese dinero que la iglesia le tenía que dar. Se puso a trabajar, a predicar de balde, es decir, gratuitamente. Lo vimos en el versículo 7 la semana pasada. No quiero cobrar. Tengo derecho porque el obrero es digno de su salario, pero no voy a cobrar ni un solo céntimo de euro. Bueno, la moneda era diferente. Claro, ahora esta decisión ha dejado noqueados, ha dejado por los suelos a sus adversarios, a sus oponentes, esos que han estado acusándole una y otra vez, como hemos estado viendo en los últimos tiempos. Ellos no sabían cómo reaccionar cuando se enteraron de que Pablo no estaba cobrando por su trabajo. Ellos se sentían orgullosos de ser apóstoles. Nosotros somos apóstoles. Y como tal, ellos estaban cobrando por su trabajo. Estaban cobrando. Recibían un dinero. Pero Pablo decidió renunciar a ello. Por tanto, ellos se encontraban en un gran dilema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos aceptando dinero por nuestro trabajo o por el contrario vamos a sumarnos a la política de renuncia de Pablo? Claro, eso tampoco les viene bien porque van a perder. Entonces, en cierta forma, ellos lo que pretenden es que Pablo deje de actuar de esa forma y que se ponga a cobrar. No, porque si tú no cobras, si tú no le das valor a tu trabajo, entonces es que tú entiendes que ese trabajo no es bueno, no vale la pena escucharlo. Lo mejor es que Pablo haga lo mismo que nosotros. Lo cierto es que no tenemos, como pasa muchas veces cuando escuchamos a alguien hablando por teléfono, podemos escuchar lo que esta persona está diciendo, pero no lo que está diciendo la otra persona que está al otro lado.
Tenemos solo una parte y podemos quizás sacar conclusiones dependiendo de lo que estemos escuchando. Y no sabemos con todos los detalles qué es lo que esta gente estaba pretendiendo hacer. Lo que sí sabemos es que Pablo tenía las cosas claras. Él tenía las cosas claras. Él había decidido continuar con su modo de operar. Es decir, él quería seguir renunciando al apoyo económico. Por eso dice este versículo 12, lo leo en otra versión, pero voy a seguir haciendo lo que hago. ¿Para qué? Para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretexto para tener un orgullo como el nuestro. O dicho de otra manera, otra traducción, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, es decir, renunciando a la parte económica. ¿Para qué? Dice la versión de la palabra, para desenmascarar, quitarle la máscara a esos que presumen de ser como nosotros. Presumen, pero no lo son. Obviamente, esta decisión de Pablo estaba poniendo de manifiesto las verdaderas intenciones de sus oponentes. Pablo no era uno de esos que se dejan llevar por la corriente. No se dejaba influenciar, manipular, presionar, ni por unos pocos, ni por lo que dijera la mayoría, lo que dijera o lo que hiciera. No. Él tenía claro lo que iba a hacer. Mas lo que hago, lo haré aún. Da igual lo que otros piensen. Es triste que a veces, hermanos y hermanas, y amigos y amigas que estáis aquí, que a veces tú y yo no actuamos de esa forma, sino más bien nos dejamos influenciar por otros. A veces actuamos no en base a nuestras convicciones, sino actuamos en base a las decisiones que tomen otros. Yo sé lo que hay que hacer, yo sé lo que es bueno, lo que tengo que hacer en determinados momentos, pero claro, la presión de otras personas me llevan a hacer lo que yo no quiero hacer. Como el dicho tan conocido, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? Pablo no era uno de esos. Él tenía claro cuáles eran sus objetivos, sus metas, su llamado. Y tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, que a veces tú y yo no nos dejamos manipular tan fácilmente. Sabemos cuál es la voluntad de Dios en determinados momentos de nuestra vida, pero no lo hacemos por no molestar a otros, por no incomodar, para llevarme bien. Veo un hermano, una hermana, por ejemplo, que no está actuando correctamente, o dicho de otra forma, está viviendo en pecado, tiene una actitud que es contraria a lo que enseña las palabras de Dios, y yo lo sé, y los demás lo saben, pero no actuamos, nos dejamos llevar. ¿Qué es lo que hacen los demás? Ponerse, como se suele decir, de perfil, mirar para otro lado, y a veces actuamos de esa forma. Pablo no, dice, no. Sé que esto me puede crear problemas, pero yo tengo claro cuáles son mis convicciones y voy a seguir adelante. Que el Señor nos ayude. Jesucristo concretamente, en una ocasión, estando allí en un monte, empezó a hablar a la gente. Oye, ¿oísteis que fue dicho por los antiguos? No matarás. Hay un mandamiento que dice eso. Pero yo os digo, esto es lo que dice la gente, pero yo os digo. Y qué importante es que cuando tú y yo somos confrontados, cuando alguien viene, esto es lo que decimos nosotros, que tú y yo podamos decir, vale, muy bien, pero ¿es esto lo que enseña la palabra de Dios? ¿O enseña otra cosa? Porque si lo que tú me quieres dar es contrario a lo que enseña la Escritura, yo te voy a decir, no, perdona, pero no cuentes conmigo. No cabe duda que esta gente tenía un gran dilema, los adversarios de Pablo. Pero Pablo sabía quiénes eran estas personas. Y en los versículos siguientes, del 13 al 15,
En cierta forma él presenta por un lado la identidad y por otro lado el final de sus adversarios. Es interesante que hasta ahora hemos estado viendo a Pablo un poquito cuidándose en algunos detalles, Cuando hacía referencia a sus adversarios lo hacía con un poquito de ironía, No era claro, pero no decía las cosas al 100%, por así decirlo. Por ejemplo, en este capítulo que ya vimos, los versículos anteriores, versículo 4, 11:4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, Pablo está diciendo que había una serie de personas, estos que le estaban acusando a él, que se habían infiltrado en la iglesia, estaban predicando otro evangelio, estaban predicando a otro Jesús, estaban hablando de otro espíritu. En el capítulo anterior, capítulo 10, también lo había comentado, otra forma de hablar con un poquito de ironía, capítulo 10, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahí hay algunos en la iglesia de Corinto que nos están tratando, no especifica quiénes son. Versículo 12 de este mismo capítulo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Por tanto, Pablo ha estado haciendo referencia a estas personas una y otra vez. Pero ahora, en los versículos que tenemos delante de nosotros, Pablo deja a un lado toda forma de proceder, esta que había utilizado, y pasa a describir claramente, con calificativos muy duros, muy fuertes, muy tajantes, a estos perversos que estaban dentro de la iglesia, personas que decían venir en el nombre de Cristo, pero que realmente eran unos mentirosos, engañadores e impostores. Tres términos que son sinónimos en este caso, ¿verdad? Por un lado, fijémonos cómo los describe, versículo 13, cómo describe la identidad de estas personas. Ya no se oculta, ya Pablo es claro, rotundo, tajante. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo quería ser lo más claro, conciso y sincero que fuera posible. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, aquí lo que estaba en juego no era la reputación, el buen honor de Pablo, y él estaba defendiéndose por lo que le estaban diciendo personalmente. No, aquí lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio de Dios. Y es lo que Pablo quiere defender ahora. Quiere poner de manifiesto la verdadera identidad de esta chusma, de esta clase de gente que se había infiltrado en la iglesia. En primer lugar, los llama falsos apóstoles, es decir, son falsos. Recordemos, un apóstol es un mensajero, una persona enviada por Dios. Estos son falsos apóstoles porque no habían sido enviados por Cristo a anunciar el Evangelio. Estas personas se dedicaban a falsificar la palabra de Dios. Ya Pablo lo había dicho, recordemos, en el capítulo 2 de esta carta, capítulo 2, versículo 17. Pablo dice: pues nosotros no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No era lo que estaba haciendo esta gente,
que estaban falsificando, adulterando, tergiversando la palabra de Dios para que ésta dijera lo que ellos querían que dijera. Pero eso no era correcto, no era correcto. Pretendían tener una autoridad que Dios no les había otorgado, porque los apóstoles tenían una autoridad delegada por Dios. Lo cierto es que, en cierta forma, estas personas son de la misma clase de personas a las que Jesús hizo referencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Dice Jesús: tened cuidado con los falsos profetas, que aquí podríamos decir que es sinónimo de los falsos apóstoles. Se acercan a vosotros haciéndose pasar por ovejas, cuando en realidad son lobos feroces. Son falsos apóstoles porque aparentan ser algo que en realidad no son. Pablo ya había advertido también de esta clase de gente. Recordemos ahí en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol hace venir a los líderes de la iglesia de Éfeso, se va a despedir de ellos y Pablo les dice, Hechos 20, 28, por tanto, dice Pablo a los pastores de la iglesia, a los líderes de Éfeso, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar, pastorear a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fijaos, versículo 29, porque yo sé, Pablo era consciente, vivía en un mundo real. Él no era un ingenuo, ¿qué va? Él es consciente, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y lo que está diciendo Pablo aquí es tremendo, porque está diciendo que va a venir gente de afuera que se va a introducir en la iglesia, pero también está diciendo que de dentro de la iglesia van a salir personas perversas. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Lo que el apóstol está recordándonos aquí a través de estos textos. Pablo llama a esta gente que se había infiltrado en la iglesia de Corinto falsos apóstoles, porque eran unos mentirosos, en primer lugar. En segundo lugar, los designa como obreros fraudulentos. ¿Por qué? Porque actúan con engaño. De hecho, algunas traducciones traducen obreros engañosos. Esta palabra griega que se traduce por fraudulentos o engañoso, originalmente significaba carnada para pescar, cebo para pescar. Es decir, Pablo está diciendo que esta gente ponía una carnada, un cebo para capturar, para pescar a los creyentes de Corinto para sus propios propósitos. La idea es la de engañar con un propósito mortal. Tremendo. El término que Pablo está utilizando aquí para estas personas. Bueno, la verdad es que el Nuevo Testamento una y otra vez nos advierte a los creyentes que tengamos cuidados de ser engañados. Esto es una cosa que se repite una y otra vez en la Escritura. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús dijo: mirad, observar, tened cuidado que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 y 5. Pablo, escribiendo también a los colosenses, les decía: mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe con palabras persuasivas, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, 4 y 8.
Por tanto, Pablo no solamente les acusa de mentirosos, falsos apóstoles, sino también de ser engañadores, obreros fraudulentos. Y en tercer lugar, dice que estas personas se disfrazaban como apóstoles de Cristo, es decir, eran unos impostores. Uno de los comentaristas que he utilizado para estudiar este pasaje, Scott Hatham, señala que este verbo que aparece aquí, el verbo disfrazar, resalta la idea de cambiar de forma o vestirse de alguien o de algo. La idea aquí es la de hacerse pasar por otra persona, disfrazarse. Esta gente a la cual Pablo está haciendo referencia, aunque por fuera parecían una cosa, debido a la máscara que llevaban, estaban disfrazados, por dentro eran otra cosa, otra persona. El disfraz era algo externo que no cambiaba lo que había en el interior de estas personas. Es decir, el disfraz no puede ocultar la verdadera identidad de quienes eran estas personas. Ellos no eran cristianos que simplemente estaban equivocados, errados, no. Eran impostores no regenerados. Esta gente no tenía a Cristo en su corazón. A esta clase de personas Jesús también hizo referencia en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Jesús se dirigía a los maestros de la ley, a los fariseos, y les decía: ¡ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Recordemos que un hipócrita es un actor, una persona que se pone una máscara para representar algo o a alguien. Eso es un hipócrita. Y Jesús les acusó de ser unos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerto y podredumbre. Así también vosotros os hacéis pasar por justos delante de la gente, pero vuestro interior está lleno de hipocresía y maldad. Todos nosotros, o la mayoría, hemos estado muchas veces en un cementerio. Y allí vemos realmente algunas tumbas, algunas lápidas que son preciosas, hermosas. Es evidente que los propietarios de esas tumbas han invertido mucho dinero para dejarlas tremendamente hermosas. Jesús acusaba a esta gente de ser como sepulcros blanqueados. Sí, por fuera muy hermoso, pero ¿qué es lo que hay dentro de un sepulcro? Así sois vosotros, le dijo Jesús a estos que se creían maestros de la ley. Estos eran unos impostores. Por tanto, vemos por un lado la descripción que Pablo hace de estas personas. Eran falsos apóstoles, obreros, trabajadores, engañosos, engañadores, y por otro lado eran impostores, personas que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero no lo eran. ¿Y por qué esta gente actúa así? Bueno, Pablo habla, primeramente, da una descripción y luego nos habla de su filiación. ¿Por qué estas personas son así? ¿De dónde proceden? Versículo 14. Dice Pablo, en cierta forma, dice que él no veía nada raro en la actitud de estas personas. Y no es maravilla, Reina Valera, o puede ser traducido, no es para sorprenderse, o no es nada extraño, o no es nada raro que esta gente actúe así. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Pablo está diciendo que nadie se sorprenda.
por el comportamiento de esta gente. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Es lo que Pablo está diciendo en cierta forma con estas palabras. Esta gente no era sino discípulos, seguidores del diablo, de Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Ya el Señor Jesús en los evangelios describió al diablo, Satanás, el diablo. Él recibe diferentes nombres en la Biblia. Él describió al diablo como homicida y como mentiroso. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús dijo, él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Pablo ya había hecho referencia al diablo en el capítulo 4 de esta carta. Capítulo 4, versículo 4. Pablo dijo del diablo que es él el Dios de este mundo, que ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Capítulo 4, versículo 4 de esta carta. Cuando Satanás se presenta a la iglesia, lo hace siempre disfrazado, y lo hace disfrazado de ángel de luz. De luz. ¿Para qué? Pues para poder engañar, si fuera posible, aún a los mismos hijos de Dios. El diablo es un experto en disfraces, en engaños. Su reino, su mundo es el mundo de las tinieblas, de la oscuridad. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos una lucha real contra huestes de maldad que habitan en las tinieblas. Nosotros, los que ahora estamos aquí, que nos llamamos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Nosotros, antes de conocer a Jesús, vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, antes de conocer a Jesús. Pero el Señor un día nos salvó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Decía el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que Dios es quien nos rescató, nos liberó del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Dios ha transformado nuestra vida. Y ahora tú y yo no andamos en tinieblas, porque Jesús es la luz del mundo. Y Él dijo que el que le seguía, el que me sigue, no andará en tinieblas. El diablo, Satanás, se disfraza de ángel de luz, pero Él no es un ángel de luz. Por el contrario, hemos comenzado este culto leyendo los primeros versículos del Salmo 27. El salmista decía, Jehová, el Señor es mi luz y mi salvación. Y este es el mensaje, hermanos y hermanas, que tú y yo tenemos que proclamar. Lo decía también el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, porque en Él, en Dios, habita la luz inaccesible, diría Pablo a Timoteo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dios es luz.
Él no se disfraza de nada, porque Él es luz. Satanás, para poder engañar, se disfraza de lo que no es, de lo que no es. Por tanto, Pablo viene a decir, versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros, sus siervos, sus servidores, se disfrazan como ministros de justicia. Pablo concluye nuestro pasaje ya en esta mañana, que si Satanás actúa disfrazándose de ángel de luz, no debe extrañarnos que sus servidores, sus ministros, hagan lo mismo, que se disfracen de servidores de justicia. Obviamente esta clase de justicia no es la de Dios, no es la justicia que salva, no, es una justicia que el hombre ha creado para satisfacerse a sí mismo, pero esa justicia no salva. Ellos habían inventado, desarrollado sus nuevas enseñanzas. Por eso, como ya vimos en este capítulo, versículo 4, ellos predicaban a otro Jesús, predicaban un evangelio diferente, hablaban acerca de un espíritu distinto. Ya si recordamos un poquito para atrás en el capítulo 4 de esta carta, capítulo 4, versículo 5, decía el apóstol Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Con esta frase Pablo está diciendo que habían otros que sí estaban haciendo lo mismo, predicándose a sí mismos. Dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo acusa a estas personas no solamente de ser falsos apóstoles, obreros fraudulentos, personas que se disfrazan de apóstoles de Cristo, impostores, sino también los acusa de ser servidores de Satanás. ¡Wow! Realmente no encontramos en las cartas de Pablo una forma de hablar más dura, más fuerte que esta que tenemos delante, que Pablo utiliza para calificar a estas personas que se creían hijos de Dios, enviados por Cristo, pero la realidad es que eran ministros, servidores de Satanás, que se disfrazaban de la misma manera que su padre espiritual, el diablo. Años antes, Jesús tuvo una conversación con ciertos judíos que se veían a sí mismos como hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre, y por ser nuestro padre también nuestro Dios es nuestro Padre. Juan capítulo 8, pero Jesús les dijo, no señor, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Wow. La verdad que uno se asombra a veces con la dureza de ciertas ciertas expresiones que vemos tanto en Jesús, el apóstol Pablo. Pero hermanos y hermanas, esto era necesario. Repito, lo que estaba aquí en juego era el evangelio de Cristo. Y hay ciertas cosas que a lo mejor uno puede escuchar, que puede pasar por alto, pero hay otras que no, que tenemos que enfrentar. Ante esta clase de gente, Pablo decidió tolerancia cero. Esto no lo voy a permitir. Y voy a llamar a esta gente por sus verdaderos nombres. Estas personas no solo eran falsos apóstoles, eran falsos hermanos. Lo dirá en esta carta, en este capítulo mismo, y lo veremos más adelante, versículo 26.
cuando habla de muchos peligros que él tuvo que pasar, versículo 26 al final dice, peligros entre falsos hermanos. Personas que se llamaban hermanos en Cristo, pero que no lo eran. No lo eran. Los frutos que estaban dando eran evidencia. Jesús lo dijo con otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Estos no eran verdaderos creyentes, por tanto, el final que les esperaba era el mismo final que va a recibir el diablo, Satanás. Termina el final del versículo 15, dice, cuyo fin, el de estas personas que ha estado describiendo Pablo, dice, cuyo fin será conforme a sus obras, a sus obras. Estos mentirosos, engañadores, impostores, servidores de Satanás, podrían estar engañando durante un tiempo a la iglesia, a otras personas, durante un tiempo. Pero llegará un día, cuando Cristo regrese, que las obras de estos serán puestas de manifiesto y tendrán que pagar según sus acciones. Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es algo que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. De hecho, en esta segunda carta a los Corintios que estamos viendo, si recordamos un poquito hacia atrás, capítulo 5, versículo 10, Pablo dijo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y no va a haber acepción de personas, diría el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. No va a haber favoritismo. Todos un día vamos a tener que presentarnos delante del Señor. El destino final, no solamente de los falsos apóstoles, sino de todos aquellos que niegan, rechazan a Cristo Jesús, será el mismo destino que le espera al propio Satanás, al diablo, que no es otro que ser condenado y lanzado a un lago de fuego y azufre. Diría el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, al final prácticamente del libro. Un libro complicado, difícil de entender, pero allí se nos recuerda que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, aquellos que le han seguido. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Ese lago de fuego y azufre no fue creado para ti ni para mí, sino para el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Ahora bien, todos aquellos que durante su paso por la tierra decidieron rechazar a Cristo Jesús, todos irán al mismo lugar, al infierno. Sí, terrible, duro hablar de esto, ¿verdad? Porque nos gusta hablar del amor de Dios, pero no de su justicia. Y la Biblia es clara, amigo y amiga, de manera especial me dirijo a ti en esta mañana que estás aquí presente o que puedas estar en casa. La Biblia nos dice que está establecido por Dios que el hombre y la mujer, tú y yo, un día muramos
y después de la muerte habrá un juicio. Hebreos 9:27. Y dependiendo de lo que hayamos hecho con Cristo en nuestra vida, iremos a un lugar o a otro. O estaremos con Él en el cielo por toda la eternidad, o estaremos en el infierno con el diablo y sus seguidores por toda la eternidad. Hoy tienes que tomar una decisión. No es algo de poca importancia, algo que necesites tiempo para pensarlo. No, tu eternidad dependerá de lo que tú decidas hacer por Cristo Jesús. No pienses que por venir aquí, por ponerte una máscara o por ponernos una máscara, vamos a incluirnos todos. Porque es posible que algunos de los que estamos aquí vengamos cada domingo con una máscara disfrazados de algo que no somos. Pero a Él no le podemos engañar. Jesús lo advirtió quizás en una de las palabras más duras que le hemos escuchado decir al Señor. Allí en Mateo capítulo 7, si me quieres acompañar, por favor, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, se está refiriendo al día del juicio final, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Yo no sé, querido amigo y amiga, qué vas a decidir en esta mañana. Me lo habéis escuchado decir en muchísimas ocasiones. La iglesia evangélica, si me lo permites, la iglesia aquí en Valdepeñas, no salva a nadie. La religión, da igual cuál sea, la religión no salva a nadie. Tus obras, fijaos lo que hacía esta gente, profetizar, echar fuera demonios, hacer muchos milagros. Madre mía. Bueno, esto no les iba a salvar. Porque el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Es por medio de Él que podemos obtener la salvación, la vida eterna, cuando creemos, cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando le aceptamos en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. En ese instante, por gracia, un regalo que Dios nos ofrece, en ese instante recibimos la vida eterna. ¿En quién estás depositando tu fe en esta mañana? ¿Qué vas a hacer? No podemos venir aquí con un disfraz. Escuchábamos al principio en este telediario que hay momentos, debido a la tecnología, a la inteligencia artificial, que ya no vamos a saber lo que es verdad, lo que es mentira. El diablo es real. Lo que pasa es que él actúa, trabaja disfrazado. ¿Para qué? Para que no nos demos cuenta que nos está engañando. Yo sé que la mitología y el cine ha presentado al diablo con cuernos, rojo perdido, con una cola larga, muy feo, muy feo. Pero eso no creo que sea así. Él se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para poder engañarnos. Y a veces viene a nuestra vida de diferentes maneras, presentándonos la mentira envuelta en verdad. Y muchos
muerden el anzuelo y luego sucede lo que sucede. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, si somos hijos de Dios, sabemos que cuando mordemos el anzuelo, podemos luego acudir al Señor, confesar nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad. Pero necesitamos acudir a Él. El diablo siempre va a estar alrededor nuestro. Pedro también, el apóstol Pedro lo decía con estas palabras tan conocidas. Él decía, primera de Pedro 5:8, sed sobrios. Una persona sobria es lo contrario de estar borracha. Una persona borracha está controlada por el alcohol y no sabe lo que hace. Dios quiere que tú y yo sepamos lo que hacemos, que estemos sobrios, despiertos. ¿Por qué? Lo dice ahí. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo estará alrededor, no está dentro, porque dentro está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo no puede estar el diablo. Pero él es muy astuto y es como ese león que está buscando a ver a quién morder, a quién hacer daño. Por eso la importancia, como decía el apóstol Santiago en su carta, Santiago 4:7, que nos sometamos a Dios, a su palabra. Someteos pues a Dios. Fijaos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es precioso porque nos está diciendo que tú y yo, si nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. Y cuando lo hacemos, Él va a huir. Santiago 4:7. Obviamente huirá y luego volverá. Ayer no te pillé por aquí, a ver si mañana te pillo por el otro lado. Siempre va a estar intentándolo. Él sabe que fue derrotado cuando Cristo murió en la cruz, pero Él no se cruza de brazos. Él va a seguir insistiendo, persistiendo, y a esto nadie le gana, nadie. Por eso la importancia de resistir al diablo. Yo siempre cuando hablo de este versículo, recuerdo cuando era un niño y mi hermana concretamente salía detrás de mí para pillarme y darme un tortazo porque yo le había hecho algo malo, y me metía en un cuarto y me ponía agarrando la puerta para que ella no entrara, y ella hacía fuerza y yo por el otro lado para que no entrara. Resistir. El problema es que muchas veces nosotros abrimos la puerta y luego viene lo que viene. Someteos pues a Dios. Y cuando tú y yo nos sometemos a Dios, entonces y solo entonces podremos resistir al diablo. Y a él no le quedará más remedio que huir, Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, en esta semana que comenzamos, para que venga lo que venga, que podamos distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, que no nos den gato por liebre. Pero para eso, siempre lo he dicho y lo seguiré insistiendo, necesitamos conocer lo que dice Dios en su palabra. Si queremos conocer la verdad, tenemos que acudir a la verdad y no simplemente esperar a lo que nos den el domingo cuando venga aquí. No, cada día me tengo que alimentar de su palabra. Cuanto más tiempo paso con el Señor, cuanto más tiempo paso a sus pies conociéndole, voy a identificar a aquel que venga con un disfraz. Porque ya conozco a mi Señor, yo sé lo que Él quiere para mi vida, y entonces lo tendrá más complicado. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta hora.